Millonario contrata a una niñera para cuidar a su hija de 7 años. Un día regresó temprano del trabajo y se quedó paralizado con lo que vio. Diego Alarcón se había convertido en un hombre que lo tenía todo, al menos en apariencia, desde su despacho en el piso más alto de un rascacielos en el corazón de Ciudad de México. Dirigía con firmeza su empresa, una de las más influyentes del país, con apenas 40 años. Su nombre resonaba como sinónimo de éxito. Ambición y poder, pero detrás de aquella fachada impecable se ocultaba una realidad mucho más compleja, una que solo él conocía y que lo carcomía cada día. Laura, su esposa, había fallecido hacía 5 años en un accidente que lo dejó devastado. Desde entonces, Diego se refugió en el trabajo, utilizando las largas horas en la oficina como un escudo para no enfrentar el vacío que su pérdida dejó. Sin embargo, al hacerlo, también había descuidado lo más importante que le quedaba en la vida: su hija, Valentina. Valentina, una niña de apenas 7 años, era el reflejo de Laura. Sus ojos grandes y su sonrisa cálida recordaban a Diego los días en que su hogar estaba lleno de risas y amor. Pero ahora, la niña pasaba más tiempo con las niñeras temporales que él contrataba que con su propio padre, aunque Diego creía estar haciendo lo correcto al enfocarse en asegurar el futuro de Valentina. La soledad de la pequeña comenzaba a cobrarle factura. Una tarde, mientras revisaba contratos en su despacho, su secretaria, Sofía, entró con timidez. «Señor Alarcón, disculpe la interrupción, pero quería comentarle algo», dijo, dejando entrever cierta preocupación en su tono. Diego apenas levantó la vista. «¿Qué sucede, Sofía?» «Es sobre Valentina. Su maestra me llamó para decir que últimamente la nota distraída y un poco triste». Diego frunció el ceño y dejó el bolígrafo sobre el escritorio. «¿Triste? ¿Por qué no me lo dijo antes?» Sofía bajó la mirada, incómoda. «Pensé que tal vez no era mi lugar, pero creo que sería bueno que alguien pasara más tiempo con ella». Diego se quedó en silencio, sintiendo una punzada de culpa. Sabía que Sofía tenía razón, pero aceptar que había fallado como padre no era algo fácil para él. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Valentina sentada en el sofá, con un libro de cuentos en las manos. La televisión estaba encendida, pero ella no parecía prestar atención. Diego se detuvo en la entrada, observándola en silencio. Su pequeña parecía tan frágil, tan perdida en su propio mundo. «Hola, princesa», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Valentina levantó la vista y esbozó una sonrisa tenue. «Hola, papá». Diego se acercó y se sentó a su lado. «¿Qué lees?» «Es un libro que me regaló mamá. Me gusta porque ella siempre me lo leía antes de dormir», respondió con una voz suave, casi como un susurro. El corazón de Diego se encogió al escucharla. Sabía que su ausencia había creado un vacío en la vida de Valentina, uno que ni el libro ni las niñeras podían llenar. Esa misma noche, después de acostar a Valentina, Diego se sentó en su estudio y comenzó a buscar soluciones. Contratar una nueva niñera parecía lo más práctico, pero esta vez quería asegurarse de encontrar a alguien especial, alguien que realmente pudiera cuidar a su hija y devolverle la alegría que había perdido. Al día siguiente, Diego encargó a Sofía que encontrara a las mejores candidatas. «Quiero a alguien que sea más que una niñera, alguien que realmente se preocupe por Valentina», le dijo con seriedad. Las entrevistas comenzaron días después. Decenas de mujeres pasaron por el despacho de Diego, cada una con currículums impecables y referencias intachables, pero ninguna lograba convencerlo. Algunas eran demasiado formales, otras demasiado jóvenes o inexpertas. Ninguna parecía tener ese algo que Diego buscaba. Cuando estaba a punto de darse por vencido, Sofía entró con una última candidata. «Señor Alarcón, esta es Renata Martínez». Renata, una joven de 25 años, entró con paso firme y una sonrisa amable. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y calidez, algo que llamó la atención de Diego de inmediato. Vestía de forma sencilla, pero su postura reflejaba confianza. «Señor Alarcón, mucho gusto», dijo, extendiendo la mano. Diego la observó por un momento antes de estrecharle la mano. «Dígame, señorita Martínez, ¿por qué cree que es la persona indicada para cuidar de mi hija?» Renata respiró hondo antes de responder. «Porque entiendo lo que es sentirse sola, señor Alarcón.
Yo crecí en un orfanato y sé lo importante que es tener a alguien que te escuche y te apoye. Quiero darle a Valentina eso que yo no tuve. Las palabras de Renata resonaron en Diego de una forma que no esperaba. Había algo en ella, algo genuino, que lo hizo considerar la posibilidad de que esta joven fuera justo lo que su hija necesitaba. «De acuerdo, señorita Martínez, el trabajo es suyo», respondió finalmente, con un leve asentimiento de cabeza. Renata sonrió, agradecida. Sin saberlo, había dado el primer paso para cambiar no solo la vida de Valentina, sino también la de Diego. La mañana en la que Renata comenzó a trabajar en casa de los Alarcón fue tan tranquila como tensa. Valentina, aún un poco adormilada, estaba en la sala con su pijama rosado y un peluche desgastado en las manos. Miraba con curiosidad a la joven que acababa de entrar, mientras Diego la observaba desde el comedor, tratando de descifrar si realmente había tomado la decisión correcta. «Valentina, quiero presentarte a Renata», dijo Diego, señalando a la joven que llevaba una pequeña mochila colgada al hombro. «Ella estará aquí para ayudarte cuando yo no pueda». Valentina ladeó la cabeza, con una mezcla de curiosidad y cautela. Se abrazó a su peluche, sin decir una palabra. Renata, notando la timidez de la niña, se agachó para estar a su altura. «Hola, Valentina», dijo con una sonrisa cálida. «¿Ese es tu peluche favorito? ¿Cómo se llama?» «Valentina», dudó por un momento, pero la amabilidad en la voz de Renata la desarmó un poco. «Se llama Toby», respondió en voz baja. «Toby, es un gran nombre», respondió Renata con entusiasmo, como si acabara de conocer a un viejo amigo. «Espero que él también me dé la oportunidad de ser su amiga, igual que tú». La interacción arrancó una pequeña sonrisa en Valentina. Aunque intentó ocultarla detrás del peluche, Diego, quien observaba desde la distancia, cruzó los brazos. No esperaba que Renata conectara tan rápido con su hija, pero tampoco quería confiar demasiado en las primeras impresiones. «Voy a salir por unas horas, pero Sofía estará disponible si necesitas algo». «Renata», Diego hablaba con un tono distante, casi mecánico. Había dejado claro que, aunque confiaba en la capacidad de Renata, necesitaba tiempo para convencerse de que era la persona adecuada para estar cerca de Valentina. «No se preocupe, señor Alarcón. Nos arreglaremos bien. ¿Verdad, Valentina?», respondió Renata, mirando a la pequeña con complicidad. Valentina asintió lentamente, todavía algo desconfiada. Cuando Diego salió, la casa se sintió más liviana. Renata, aprovechando el momento, se sentó en el suelo junto a Valentina. «Entonces dime, ¿qué te gusta hacer?», preguntó con genuino interés. Valentina dudó. No estaba acostumbrada a que alguien le dedicara tiempo para escucharla. Después de un momento murmuró: «Me gusta dibujar». Renata sonrió. «¿Puedo ver uno de tus dibujos? Apuesto a que son increíbles». La niña corrió a su cuarto y volvió con un cuaderno lleno de hojas desordenadas. Renata pasó las páginas, admirando cada trazo. Aunque algunos dibujos eran simples, había algo en ellos que transmitía la imaginación y sensibilidad de Valentina. «Este es mi favorito», dijo Valentina, señalando un dibujo de 3 figuras, una mujer, un hombre y una niña, todos tomados de la mano bajo un gran sol amarillo. «¿Es tu familia?», preguntó Renata con suavidad. Valentina asintió, pero sus ojos se llenaron de melancolía. «Es mamá, papá y yo, pero mamá ya no está». Renata sintió un nudo en la garganta. Sabía que trabajar en esa casa no sería fácil, pero en ese momento entendió cuán profundo era el dolor de Valentina y cuán grande sería su responsabilidad. «Tu mamá estaría muy orgullosa de ti, ¿sabes?», dijo Renata, colocando una mano reconfortante en el hombro de la niña. «Y estoy segura de que siempre te cuida, desde donde esté». Valentina levantó la mirada y, por primera vez, una sonrisa auténtica iluminó su rostro. Sentía algo diferente con Renata, algo que ninguna de las otras niñeras le había transmitido. Esa tarde, Renata y Valentina pasaron horas dibujando juntas, hasta que los papeles quedaron esparcidos por el suelo como si fueran piezas de un colorido mosaico. Cuando Diego regresó a casa al anochecer, lo primero que notó fue la risa de su hija resonando por los pasillos. Se detuvo un momento antes de entrar al salón. Desde la puerta, vio a Renata sentada en el suelo, con crayones en las manos, mientras Valentina le explicaba emocionada cómo había coloreado el cielo en uno de sus dibujos.
Diego no recordaba la última vez que había visto a Valentina tan feliz. ¿Cómo les fue hoy?, preguntó interrumpiendo la escena. Valentina corrió hacia él, con los brazos llenos de dibujos. «Mira, papá, Renata me ayudó a hacer estos». Diego tomó los papeles, uno por uno, admirando el detalle en cada uno de ellos. Aunque no era un experto en arte, podía ver algo más en esos dibujos, una chispa de alegría que parecía haber vuelto a la vida de su hija. «Hicieron un gran trabajo», dijo, mirando brevemente a Renata. «Gracias». Renata sonrió, aunque sintió que el agradecimiento de Diego era reservado. Sabía que tendría que demostrarle con hechos que su lugar en esa casa iba más allá de cuidar a Valentina, pero por ahora estaba satisfecha con el pequeño paso que había dado. Esa noche, mientras Valentina dormía, Diego se quedó en el comedor revisando algunos documentos. Renata pasó a despedirse antes de irse a su habitación. «Hoy fue un buen día para Valentina», dijo, deteniéndose en la puerta. Diego levantó la vista de los papeles. Sí, lo fue, aunque no lo dijo en voz alta, Por primera vez Diego pensó que tal vez Renata era justo lo que su hija necesitaba. Las semanas siguientes marcaron un cambio visible en la casa de los Alarcón. Donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaban risas y conversaciones. Renata había encontrado la manera de llegar al corazón de Valentina, ganándose su confianza con pequeños gestos que la hacían sentir escuchada y especial. Una tarde, mientras Valentina jugaba en el jardín, Renata se acercó con una caja de gises de colores. «¿Qué te parece si decoramos este rincón?», preguntó, señalando un espacio vacío en el pavimento. Valentina abrió los ojos con entusiasmo. «¿Podemos dibujar lo que queramos?». «Claro que sí. Este será nuestro rincón mágico», respondió Renata con una sonrisa, extendiéndole un gis. Juntas empezaron a dibujar flores, estrellas y corazones. Valentina incluso se animó a escribir su nombre con letras torcidas, mientras Renata le ayudaba a colorear alrededor. Cada trazo parecía borrar un poco de la tristeza que había cargado por tanto tiempo. Mientras trabajaban, Diego llegó temprano a casa. Al escuchar las risas provenientes del jardín, se detuvo en el umbral de la puerta para observar. Allí estaban Renata y Valentina, sentadas en el suelo, con las manos manchadas de gis, riendo como si el mundo fuera perfecto en ese instante. Por un momento, Diego sintió una calidez que no había experimentado en años. No quiso interrumpir, pero su presencia fue notada. «Papá, ven a ver», gritó Valentina, levantándose y corriendo hacia él. Diego sonrió y siguió a su hija al jardín. Cuando llegó, vio el pequeño rincón decorado con dibujos infantiles llenos de color. En una esquina, destacaba un dibujo especial, una figura alta, otra más pequeña, y una tercera figura con trenzas largas, todas tomadas de la mano. «¿Somos nosotros?», preguntó Diego conmovido al ver el dibujo. Valentina asintió con una gran sonrisa. «Renata dijo que somos un equipo». Diego miró a Renata, quien se limitó a devolverle una sonrisa tranquila. A pesar de las reservas que aún tenía, no podía negar el impacto positivo que Renata estaba teniendo en la vida de su hija. Esa noche, mientras Renata guardaba los juguetes de Valentina en su habitación, la niña la miró con curiosidad. «Renata, ¿tú tienes una mamá?», preguntó de repente. La pregunta tomó a Renata por sorpresa. Se quedó en silencio un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «La tuve, pero se fue al cielo cuando era muy pequeña, como tu mamá», respondió suavemente. Valentina se acercó y le tomó la mano. «¿También la extrañas?», Renata asintió, conmovida por la empatía de la niña. «Sí, la extraño mucho, pero ¿sabes qué? Creo que ella siempre está conmigo, igual que tu mamá contigo». Valentina la miró con seriedad, como si procesara sus palabras. Luego le dio un abrazo repentino, que Renata correspondió con ternura. Ese gesto selló el vínculo entre ambas. Al día siguiente, mientras desayunaban, Valentina parecía más animada que de costumbre. Diego, acostumbrado a las respuestas monótonas de su hija, se sorprendió cuando ella comenzó a hablar sobre sus planes para el día. «Papá, Renata dijo que hoy vamos a hacer un castillo de almohadas en la sala. ¿Quieres ayudar?», preguntó con entusiasmo. Diego parpadeó, sorprendido por la invitación. «¿Un castillo de almohadas?», Valentina asintió emocionada. «Sí, será gigante». Diego sonrió, algo incrédulo. «Bueno, tal vez pueda unirme después de la comida. Renata,
Quien observaba desde la cocina no pudo evitar notar la alegría en el rostro de Valentina y el leve cambio en la actitud de Diego, aunque todavía era reservado. Parecía estar abriéndose poco a poco. Esa tarde, mientras Valentina y Renata trabajaban en el castillo, Diego se acercó al salón con un vaso de agua en la mano. Lo que vio lo hizo detenerse. Un fuerte de almohadas ocupaba la mitad de la sala, decorado con mantas y luces de colores. Valentina estaba dentro, proclamándose reina, mientras Renata le entregaba un cetro improvisado hecho con un tubo de papel. ¿Este es el famoso castillo?, preguntó Diego, apoyándose en el marco de la puerta. «Es el castillo más grande de todo México», respondió Valentina con orgullo, asomándose por una abertura en las mantas. Diego se rió entre dientes. «Bueno, entonces necesitarán un guardián para protegerlo, ¿no creen?». Valentina saltó de alegría. «Sí, papá, tú serás el guardián». Diego, sin saber exactamente cómo había terminado en esa situación, se unió a ellas en el suelo. Durante un par de horas, dejaron de lado las preocupaciones y simplemente disfrutaron el momento. Era la primera vez en mucho tiempo que Diego se permitía ser parte de la alegría de su hija. Al anochecer, después de acostar a Valentina, Diego se encontró a solas con Renata en la sala, recogiendo las almohadas y las mantas. «Gracias por lo de hoy», dijo Diego, rompiendo el silencio. Renata levantó la vista, algo sorprendida. «No tiene que agradecerme, señor Alarcón. Valentina solo necesitaba un poco de atención y de diversión». Diego asintió, pero no pudo evitar preguntarse por qué alguien como Renata, con tanta calidez y paciencia, parecía tener una tristeza escondida en sus ojos. Sin embargo, decidió no indagar más por el momento. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Diego pensó en cómo la presencia de Renata estaba empezando a cambiar algo dentro de él. Aunque todavía no entendía exactamente qué, era una tarde lluviosa cuando Diego decidió regresar temprano a casa. El clima gris parecía haber apagado su ánimo, y después de una reunión particularmente tensa en la oficina, pensó que pasar un rato con Valentina podría ayudarlo a despejarse. No estaba acostumbrado a interrumpir su rutina laboral, pero algo en él le dijo que ese día debía estar en casa. Cuando entró, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas era lo único que llenaba el silencio. Dejó su portafolio en la entrada, y al no escuchar a nadie en la sala, comenzó a caminar hacia el piso superior. Fue entonces cuando escuchó la voz suave de Renata, proveniente del cuarto de Valentina. Se detuvo en la puerta entreabierta. Curioso, desde allí, pudo ver a Renata sentada en el borde de la cama, sosteniendo un papel en las manos. Valentina estaba a su lado, con la mirada fija en sus pies, como si estuviera esperando algo. «¿Esto lo escribiste tú, Valentina?», preguntó Renata con cuidado en su voz. La niña asintió tímidamente. «Lo escribí para mamá, pero también para papá». Renata miró el papel por un momento, visiblemente conmovida. Después de un breve silencio, comenzó a leer en voz baja. «Querida mamá, te extraño mucho. Me gustaría que pudieras volver para que papá no esté tan triste y para que podamos ser una familia otra vez. A veces me siento sola porque papá está ocupado, pero trato de ser fuerte. Renata dice que cuando estoy triste puedo escribir lo que siento, así que estoy escribiendo esto para que lo sepas. Espero que desde el cielo puedas vernos y cuidarnos. Con amor, Valentina». Las palabras parecían llenar la habitación de una mezcla de tristeza y ternura. Diego, que había estado escuchando desde la puerta, sintió como algo dentro de él se rompía. No había sabido cuán profundamente Valentina cargaba con el peso de la pérdida de su madre y su propia ausencia como padre, antes de que pudiera entrar. Renata abrazó a Valentina con cuidado. «Eres muy valiente. Valentina, estoy segura de que tu mamá estaría orgullosa de ti». Valentina levantó la mirada, buscando consuelo en los ojos de Renata. «¿Y papá? ¿Crees que algún día estará orgulloso de mí?». Renata le acarició el cabello con ternura. «Valentina, tu papá te quiere más de lo que imaginas. A veces, los adultos no sabemos cómo demostrar lo que sentimos, pero eso no significa que no nos importe». Diego sintió un nudo en la garganta. Había evitado tantas conversaciones difíciles con su hija, pensando que ella era demasiado joven para entender, pero ahora veía con claridad que Valentina había notado todo, incluso las cosas que él creía haber ocultado bien. Tomando aire, decidió entrar en la habitación.
Al escuchar la puerta abrirse, Renata y Valentina levantaron la mirada, sorprendidas. «Papá, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó Valentina, apretando el papel entre sus manos. Diego se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella. «Quería verte, princesa, y creo que llegué justo a tiempo». Valentina lo miró con ojos curiosos. «¿Escuchaste lo que escribí?». Diego asintió con sinceridad. «Sí, y quiero que sepas algo. Estoy muy orgulloso de ti, Valentina. Siempre lo he estado». La niña lo miró fijamente por un momento, como si estuviera evaluando la honestidad en sus palabras. Luego, de repente, se lanzó a sus brazos, aferrándose a él con fuerza. Diego la abrazó con todo el amor que había contenido por tanto tiempo, prometiéndose que nunca más la haría sentir sola. Renata, que había permanecido en silencio durante la escena, se levantó discretamente para dejarlos a solas. Pero antes de salir de la habitación, Diego la llamó. «Renata, espera». Ella se detuvo en el umbral, girándose hacia él con una leve sonrisa. «Sí, señor Alarcón». Diego, aún con Valentina en brazos, le dirigió una mirada de agradecimiento. «Gracias por lo que haces por Valentina y por recordarme lo que realmente importa». Renata asintió, sin decir nada más, y se retiró para darles espacio. Esa noche, después de acostar a Valentina, Diego se quedó en la sala con la carta en las manos. La leyó varias veces, dejando que cada palabra calara hondo en su corazón. Se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo momentos importantes con su hija, sino también la oportunidad de sanar juntos. Renata apareció de nuevo, esta vez con una taza de té. «¿Todo bien?», preguntó, notando la expresión seria en su rostro. «Sí. Bueno, no exactamente», admitió Diego, dejando la carta sobre la mesa. «Creo que he estado fallando como padre». Renata se sentó frente a él, con una calidez que hacía que cualquier confesión pareciera menos pesada. «No creo que sea cuestión de fallar, señor Alarcón. Creo que solo necesita estar presente. Valentina no espera que sea perfecto. Solo quiere saber que está ahí para ella». Las palabras de Renata resonaron profundamente en Diego. Por primera vez, sintió que podía ser honesto consigo mismo y con los demás. Miró a Renata con una mezcla de gratitud y admiración, comenzando a ver en ella no solo a la cuidadora de su hija, sino también a alguien que estaba empezando a cambiar su vida. Los días pasaron, y algo en la rutina de la casa Alarcón comenzó a cambiar. Diego, quien antes parecía un huésped más en su propio hogar, ahora llegaba temprano con mayor frecuencia, buscando pasar tiempo con Valentina. Aunque su hija era el centro de su atención, no podía ignorar el papel que Renata había jugado en esa transformación. Una tarde, mientras Diego revisaba algunos documentos en el comedor, escuchó las risas de Valentina y Renata desde el jardín. La curiosidad lo llevó a asomarse por la ventana. Valentina estaba enseñándole a Renata cómo saltar la cuerda, aunque ambas parecían más ocupadas riéndose de sus intentos torpes que de practicar realmente. Diego sonrió para sí mismo. Había algo en Renata, una calidez que no había visto en nadie más, que no solo ayudaba a Valentina, sino que también llenaba de vida la casa. Era como si poco a poco el vacío que Laura había dejado se estuviera llenando con pequeñas dosis de alegría. Decidió salir al jardín, interrumpiendo la escena con su presencia. Valentina fue la primera en notar su llegada. «Papá, ven a saltar con nosotras», gritó, agitando la cuerda con entusiasmo. Diego levantó las manos en señal de rendición. «No estoy seguro de que saltar la cuerda sea mi fuerte». «No seas aguafiestas», replicó Valentina, tomando su mano para arrastrarlo al centro del jardín. Renata se rió, pero intentó mantener un tono serio. «Es verdad, señor Alarcón. Debería intentarlo. Podría sorprenderse». Diego suspiró, pero al final cedió, con un poco de torpeza. Comenzó a saltar junto a su hija y Renata, mientras las risas de las tres llenaban el aire, aunque no duró mucho antes de que Diego se diera por vencido. Esos momentos parecían valer más que cualquier día productivo en la oficina. Al caer la tarde, después de que Valentina se durmiera, Diego encontró a Renata en la cocina preparando té. Aunque normalmente habría pasado de largo, decidió quedarse. «Hoy fue divertido», comentó apoyándose en el marco de la puerta. Renata levantó la vista y sonrió. Sí, Valentina estaba muy feliz.
Ha cambiado mucho en las últimas semanas. Diego asintió, reflexivo. Eso es gracias a ti. Antes de que llegaras, no sabía cómo conectarme con ella. Siempre pensé que trabajar duro para darle lo mejor era suficiente. Renata le ofreció una taza de té, señalándole que se sentara. No creo que sea cuestión de cuánto trabaje, señor Alarcón. Valentina solo quiere sentirse importante para usted. Diego tomó un sorbo del té, considerando sus palabras. Había algo en la forma en que Renata hablaba, siempre directa pero llena de empatía, que lo hacía sentirse menos juzgado y más dispuesto a escuchar. ¿Cómo haces para entender tan bien a Valentina?, preguntó finalmente. Renata bajó la mirada, como si buscara las palabras adecuadas. Supongo que es porque yo también fui una niña que necesitaba atención. Crecí en un orfanato, y aunque las monjas eran amables, siempre soñé con tener una familia que me dedicara tiempo. Por eso sé lo importante que es. La confesión sorprendió a Diego. Había asumido que Renata tenía una vida sencilla, pero no imaginaba lo difícil que había sido su infancia. No sabía eso, admitió, sintiendo una punzada de culpa por no haberse interesado más en el pasado de Renata. No tiene por qué saberlo, respondió ella, encogiéndose de hombros. Lo importante es lo que hacemos ahora, y Valentina está en un buen camino. Diego asintió, pero no pudo evitar sentirse intrigado. Había algo en la fortaleza de Renata que lo fascinaba. Era una mujer que había superado muchas dificultades, pero que no llevaba amargura consigo. Al contrario, irradiaba una energía que parecía contagiosa. Esa noche, mientras estaba en su despacho revisando documentos, la mente de Diego seguía regresando a su conversación con Renata. Había algo en ella, una mezcla de determinación y bondad, que le hacía sentir algo que no había experimentado en años. Admiración genuina. Al día siguiente, mientras desayunaban, Valentina interrumpió la tranquila rutina con una idea inesperada. «Papá, ¿podemos ir al parque todos juntos?», preguntó con entusiasmo. Diego, atrapado entre el café y sus correos electrónicos, levantó la vista. «¿Hoy?» «Sí, hoy. Renata dijo que nunca ha ido a ese parque con el lago que tanto me gusta. Quiero enseñárselo», explicó Valentina, mirando a su padre con ojos suplicantes. Diego miró a Renata, quien parecía a punto de intervenir, pero decidió dejar que Valentina se expresara. Finalmente, Diego dejó su taza de café sobre la mesa y sonrió. «De acuerdo, iremos al parque, pero Renata tiene que prometer que intentará remar conmigo en el lago». Renata rió, aliviada por el tono ligero de la conversación. «Está bien, señor Alarcón, pero no me haga responsable si el bote termina hundiéndose». Ese día en el parque se convirtió en uno de los momentos más memorables para los tres. Entre risas, paseos en bote y helados, Diego se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo estaba disfrutando de la vida, y no solo sobreviviendo a ella. Al regresar a casa, mientras Valentina dormía en el asiento trasero del coche, Diego miró de reojo a Renata. Ella estaba mirando por la ventana, con una sonrisa tranquila, como si estuviera disfrutando de la paz del momento. «Gracias, Renata», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que ella lo escuchara. Renata lo miró con curiosidad. «¿Por qué?». Diego sostuvo su mirada por un instante antes de responder. «Por ayudarnos a ser una familia otra vez». Renata no respondió, pero su sonrisa lo dijo todo. Los días en la casa Alarcón se habían llenado de una rutina que, aunque sencilla, estaba impregnada de calidez. Renata y Valentina pasaban las tardes explorando el jardín, inventando juegos, y a menudo Diego se unía a ellas, algo que ya no le parecía tan extraño como al principio. Sin embargo, a pesar de la alegría que Renata había traído a sus vidas, había momentos en los que ella se sumía en sus propios pensamientos, con una sombra en la mirada que Diego comenzaba a notar. Una noche, mientras Diego revisaba unos documentos en el despacho, escuchó un sonido tenue desde el pasillo. Era Renata, quien parecía buscar algo en la cocina. Se levantó, curioso, y la encontró sirviéndose un vaso de agua. «¿Todo bien?», preguntó Diego, rompiendo el silencio. Renata se giró, visiblemente sorprendida. «Sí, lo siento si lo desperté. A veces me cuesta dormir». Diego la observó por un momento. Había algo en su expresión que lo hizo decidir quedarse. «A mí también me pasa. Demasiados pensamientos acumulados en la cabeza.
Supongo. Renata asintió, mirando el agua en su vaso como si buscara una respuesta en el líquido transparente. Diego se sentó en una de las sillas del comedor, invitándola con un gesto a unirse. ¿Siempre fuiste así de tranquila?, preguntó Diego, tratando de romper el hielo. Renata sonrió levemente. No lo sé. Supongo que la vida me enseñó que no sirve de mucho desesperarse. Hubo un silencio cómodo antes de que Diego hablara de nuevo. Me contaste que creciste en un orfanato. ¿Qué pasó con tus padres? Si no es indiscreción. Renata dejó el vaso en la mesa y cruzó las manos sobre su regazo. Su mirada se oscureció ligeramente, como si reviviera un recuerdo doloroso. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 5 años. O al menos eso es lo que siempre me dijeron las monjas en el orfanato. Nunca me dieron muchos detalles, y con el tiempo dejé de preguntar. Diego frunció el ceño, aunque la historia parecía sencilla. Había algo en la manera en que Renata lo decía que lo hacía dudar de que ella creyera del todo esa versión. «¿Nunca intentaste averiguar más?», insistió. Renata lo miró directamente a los ojos, como si quisiera medir cuánto podía confiar en él. Finalmente suspiró. «Lo intenté cuando cumplí 18 años y dejé el orfanato. Fui al hospital donde dijeron que me llevaron después del accidente, pero no tenían registros claros. Todo era demasiado confuso, como si alguien se hubiera asegurado de borrar las huellas». Diego sintió una extraña punzada al escuchar eso. La historia de Renata no solo era trágica, sino que también tenía un aire de misterio que no podía ignorar. «Debe haber sido difícil crecer sin respuestas», dijo genuinamente conmovido. «Lo fue, pero aprendí a seguir adelante», respondió Renata, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Por eso intento hacer que Valentina sienta que no está sola. No quiero que ella pase por lo que yo viví». Diego asintió, sintiendo una admiración renovada por la joven que había transformado su hogar. Antes de que pudiera decir algo más, Renata continuó. «Lo más extraño es que a veces siento que ese accidente no fue tan simple como me lo contaron. No sé cómo explicarlo, pero hay algo en mí que no puede dejar de pensar que mis padres no murieron por un simple error». Diego la miró fijamente, intentando procesar lo que acababa de decir. No era común que Renata hablara tanto de sí misma, y este momento de vulnerabilidad le pareció importante. «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó con cuidado. Renata se encogió de hombros, como si estuviera dudando de sus propias palabras. «No lo sé. Quizás solo sea una tontería, una forma de darle sentido a algo que no lo tiene». Diego estaba por responder cuando un ruido en el piso superior los interrumpió. Era Valentina, que había despertado y estaba bajando las escaleras. «Papá, Renata, ¿qué hacen despiertos?», preguntó la niña. Frotándose los ojos, Renata se levantó de inmediato, como si quisiera dejar atrás la conversación. «Solo estábamos platicando un poco». «¿Te pasa algo, Valentina?». «Tuve un mal sueño», respondió la niña, extendiendo los brazos hacia Diego. Diego la tomó en brazos, agradecido por la distracción. «Vamos». «Princesa, te llevaré a la cama». Renata lo siguió hasta la habitación de Valentina, asegurándose de que la niña volviera a dormirse. Pero mientras regresaba a su propio cuarto, no pudo evitar pensar en lo que había compartido con Diego. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que podía hablar de su pasado, sin sentirse completamente sola. Por otro lado, Diego también se quedó despierto más tiempo del habitual, reflexionando sobre las palabras de Renata. Había algo en su historia que lo inquietaba, como si las piezas del rompecabezas de su vida no terminaran de encajar. Por primera vez, sintió una extraña conexión entre sus propias dudas sobre el pasado y la historia de Renata, aunque no entendía del todo por qué. Lo que ninguno de los dos sabía era que, desde la esquina de la calle, alguien había estado observando la casa de los Alarcón esa misma noche. Una figura sombría, con una mirada fija en las ventanas iluminadas, parecía estar esperando el momento adecuado para actuar. Era una mañana tranquila en la casa de los Alarcón. Renata había preparado el desayuno mientras Valentina dibujaba en la mesa, y Diego revisaba su agenda antes de salir a una reunión importante. Parecía un día como cualquier otro, pero Renata no podía quitarse de encima una sensación de inquietud que había comenzado desde la noche anterior. Mientras lavaba los platos, notó una sombra moverse cerca de la ventana de la cocina. Se detuvo en seco, tratando de discernir si realmente había visto algo o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Cuando se asomó,
El patio parecía tan vacío y tranquilo como siempre. Sacudió la cabeza, tratando de convencerse de que no era nada, pero el presentimiento persistía. Más tarde, cuando Diego salió para ir a la oficina, Renata y Valentina decidieron aprovechar el día para ir al parque. Tomaron un taxi, ya que Diego había llevado el coche, mientras caminaban por los senderos llenos de árboles. Valentina iba recogiendo hojas secas para decorar uno de sus cuadernos. Renata la observaba con una sonrisa, disfrutando de la sencillez del momento. Sin embargo, esa sensación de ser observada volvió a aparecer. Esta vez fue más intensa, como si alguien estuviera siguiendo sus pasos. Renata miró discretamente a su alrededor, pero no vio a nadie sospechoso. Había familias, corredores y niños jugando, nada fuera de lo común. Aún así, decidió no quedarse mucho tiempo. «Valentina, vamos a casa. ¿Te parece?», dijo con una voz calmada, intentando no alarmarla. «Pero todavía no terminé de recoger hojas», protestó la niña con un puchero. «Podemos recoger más mañana, ¿te parece? Además, tengo una idea para que las pintemos juntas en casa». La mención de pintar convenció a Valentina, y juntas tomaron otro taxi de regreso. Renata no dejó de mirar por el espejo retrovisor durante todo el trayecto, pero nuevamente no vio nada inusual. Al llegar a la casa, Diego ya había regresado. Estaba en la sala revisando algunos documentos, pero al verlas entrar, notó algo extraño en la expresión de Renata. «¿Todo bien?», preguntó, cerrando su laptop. «Sí, todo bien», respondió Renata rápidamente, sin querer preocuparlo. Diego la miró por un momento más, como si supiera que no estaba diciendo toda la verdad, pero decidió no insistir delante de Valentina. Más tarde, cuando la niña ya estaba dormida, volvió a encontrar a Renata en la cocina, esta vez preparando un té. «Ahora sí, dime qué pasó», dijo Diego, cruzando los brazos. Renata suspiró. Sabía que no podía seguir ocultándolo. «Es probable que sean ideas mías, pero hoy sentí que alguien nos estaba siguiendo en el parque». Diego frunció el ceño. «¿Alguien sospechoso? ¿Lo viste?» «No, no estoy segura. Quizás solo es paranoia», respondió Renata, encogiéndose de hombros. «Pero preferí no arriesgarme, y regresamos temprano». Diego la miró con seriedad. Sabía que Renata no era alguien que se alarmara fácilmente, así que su preocupación era válida. «Mañana hablaré con seguridad para que instalen cámaras en la casa, y si vuelves a notar algo extraño, me llamas de inmediato. ¿Entendido?». Renata asintió, agradecida por la respuesta de Diego, pero esa sensación persistía, como si algo estuviera a punto de suceder. Más tarde esa noche, mientras todos dormían, alguien deslizó un sobre por debajo de la puerta principal. A la mañana siguiente, Renata lo encontró cuando bajaba para preparar el desayuno. Al principio pensó que era correspondencia normal, pero al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Dentro había una hoja con un mensaje escrito a mano. «Renata, sabes demasiado. Si no dejas esa casa, sufrirás las consecuencias». Las manos de Renata temblaban mientras leía la amenaza. No había remitente, pero no necesitaba más pruebas para confirmar que alguien estaba vigilándola. Se quedó inmóvil por un momento, tratando de calmarse y pensar con claridad. No quería alarmar a Valentina ni preocupar a Diego, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Guardó la carta en su bolsillo y trató de actuar con normalidad durante el desayuno. Sin embargo, su mente estaba ocupada con 1000 preguntas. ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿Por qué alguien querría que dejara la casa de los Alarcón? Diego notó que Renata estaba más callada de lo habitual, pero no dijo nada en ese momento. Sin embargo, antes de salir para el trabajo, se detuvo frente a ella. «Renata, si algo más sucede, quiero que me lo digas. No importa qué tan insignificante parezca. ¿De acuerdo?». Renata lo miró a los ojos, debatiéndose entre contarle sobre la carta o no. Finalmente asintió, aunque decidió guardar silencio por ahora. Necesitaba tiempo para entender lo que estaba pasando antes de involucrar a Diego. Esa tarde, mientras Valentina dormía la siesta, Renata volvió a leer la carta, tratando de encontrar alguna pista, pero no había nada más que el mensaje frío y directo. Su tranquilidad habitual comenzaba a desmoronarse, y aunque intentaba mantenerse fuerte, sabía que estaba frente a algo más grande de lo que podía manejar sola. Desde el otro lado de la calle, una figura en un coche oscuro observaba la casa.
Los ojos del hombre estaban fijos en las ventanas, como si esperara el momento perfecto para actuar. Renata no pudo dormir esa noche. La amenaza que había recibido seguía dando vueltas en su cabeza, y aunque intentaba convencerse de que tal vez no era algo tan serio, una voz dentro de ella le decía lo contrario. Decidió levantarse temprano y salir a tomar un poco de aire fresco antes de que Valentina y Diego se despertaran. Quizá una caminata corta alrededor del vecindario podría despejarle la mente. Mientras caminaba por una calle tranquila cerca de la casa, un coche oscuro pasó lentamente junto a ella. Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda al notar cómo el conductor bajaba la velocidad al pasar a su lado. Trató de ignorarlo, pero cuando el coche se detuvo unos metros más adelante, su corazón comenzó a latir con fuerza. El conductor, un hombre de unos 50 años, salió del coche y la miró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Vestía un traje oscuro, y aunque intentaba parecer amable, había algo en su presencia que resultaba inquietante. «Señorita Martínez, ¿cierto?», dijo el hombre, acercándose con pasos lentos. Renata retrocedió instintivamente. «¿Quién es usted? ¿Y cómo sabe mi nombre?». El hombre levantó las manos, como queriendo tranquilizarla. «No tiene que asustarse. Mi nombre no importa, pero trabajo para alguien que está preocupado por usted». «¿Preocupado?». Renata frunció el ceño, intentando mantener la calma. «No sé de qué está hablando». El hombre dejó escapar una risa seca. «Vamos, Renata, no tiene sentido fingir. Sabemos que ha estado haciendo preguntas sobre el pasado. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». «¿No cree?». Renata sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Este hombre no solo sabía su nombre, sino también que había estado investigando sobre sus padres. Intentó mantener una fachada de tranquilidad, pero por dentro, su mente estaba en caos. «No sé de qué está hablando», respondió finalmente. Intentando sonar convincente, el hombre dio un paso más hacia ella, su sonrisa desvaneciéndose. «Déjeme ser claro, señorita. Esta es una advertencia amistosa. Deje esa casa y olvide lo que cree saber. Si no lo hace, las consecuencias serán mucho peores que una simple carta». Renata tragó saliva, pero no respondió. El hombre pareció interpretar su silencio como un acuerdo. Se dio la vuelta y regresó al coche, no sin antes lanzar una última mirada por encima del hombro. «Cuídese, señorita Martínez. Sería una lástima que algo le pasara a usted, o a las personas que le importan». Renata esperó a que el coche desapareciera por la calle, antes de permitir que sus piernas se doblaran. Se apoyó contra una pared, temblando. Las amenazas ahora eran claras y directas, y no podía ignorarlas más. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué sabían sobre sus padres que no querían que ella descubriera? Con la mente nublada, regresó a casa. Diego estaba en la sala con un café en la mano, revisando su laptop. Al verla entrar, notó de inmediato que algo no estaba bien. «Renata, ¿estás bien?», preguntó, dejando su taza sobre la mesa. Renata dudó. Había prometido que le contaría si algo más sucedía, pero todavía no estaba segura de cómo manejar la situación. Finalmente, decidió que ya no podía ocultarle nada. «Necesito hablar con usted», dijo, sentándose frente a él. Diego frunció el ceño, cerrando la laptop para prestarle toda su atención. «Te escucho». Renata sacó la carta de su bolsillo y se la entregó, mientras Diego leía. Su expresión se endureció. Para cuando terminó, su mandíbula estaba tensa. «¿Cuándo recibiste esto?», preguntó con voz grave. «Ayer por la mañana. No quería alarmarlo, pero hoy…». Renata dudó, luchando contra el miedo que todavía sentía. «Hoy me encontré con un hombre que me amenazó directamente. Me dijo que debía dejar esta casa y olvidar el pasado». Diego se levantó. Comenzando a caminar de un lado a otro, era evidente que estaba intentando controlar su enojo. Finalmente, se detuvo frente a Renata. «¿Este hombre te dijo quién lo envió?». «No, pero dejó claro que sabe que estuve investigando sobre mis padres», respondió Renata, sintiendo que su voz temblaba un poco. Diego se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego, algo pareció hacer clic en su mente. «Renata, ¿tus padres murieron en un accidente?». «Cierto. ¿Qué tipo de preguntas estuviste haciendo?». Renata le explicó cómo había intentado buscar información en el hospital y cómo todo parecía extraño. Como si alguien hubiera borrado deliberadamente los registros. Mientras hablaba,
Notó que Diego la escuchaba con una intensidad que no había visto antes. «Esto no es casualidad», dijo finalmente Diego, con un tono que enviaba escalofríos. «Si están tan interesados en silenciarte, significa que hay algo importante que no quieren que sepas». Renata lo miró con ojos llenos de confusión y miedo. «¿Pero quién podría querer esconder algo sobre mis padres? Eran personas normales, no tenían enemigos». Diego apretó los puños, como si estuviera luchando con una idea que no quería aceptar. Finalmente, suspiró y dijo algo que dejó a Renata helada. «Renata, creo que mi padre podría estar involucrado en esto». Renata sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies tras escuchar las palabras de Diego. ¿Cómo podía Joaquín Alarcón, el padre de Diego, estar relacionado con la tragedia de su vida? Todo lo que creía saber ahora parecía ponerse en duda. «¿Qué quieres decir con que tu padre podría estar involucrado?», preguntó Renata, esforzándose por mantener la calma. Diego respiró hondo antes de responder. «No estoy seguro, pero hay algo que necesitas saber. Mi padre no siempre ha sido un hombre limpio. Su vida está llena de secretos, algunos de los cuales he preferido no explorar. Pero si estas amenazas tienen que ver contigo y con tus padres, no puedo ignorarlo». Renata lo miró fijamente, tratando de encontrar una pista de inseguridad en sus palabras, pero solo encontró determinación. Aún así, la idea de que Joaquín pudiera estar detrás de todo la llenaba de temor. ¿Por qué haría algo así? Mis padres no eran nadie importante. Vivíamos una vida sencilla. Renata se detuvo, su mente comenzando a conectar piezas que antes no veía. Diego se sentó frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. «No lo sé, pero si hay algo que aprendí sobre mi padre es que hará cualquier cosa para proteger su legado y la empresa. Si tus padres estaban de alguna manera relacionados con él, o sabían algo que no querían que saliera a la luz, eso podría explicar mucho». Renata apretó las manos con fuerza, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. «¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo puedo confirmar si realmente está detrás de esto?». Diego levantó la vista, su expresión endureciéndose. «Necesitamos pruebas. Sé que mi padre guarda archivos privados en su despacho. Si hay algo que conecte a tus padres con él, lo encontraremos ahí». La idea de enfrentarse directamente a Joaquín llenaba de nervios a Renata, pero también sabía que era la única manera de obtener respuestas. Asintió lentamente. «Está bien. ¿Qué debemos hacer?». Diego se levantó, comenzando a trazar un plan. «Esta noche, él tiene una cena importante. Lo sé porque me invitó, pero le dije que no podía ir. Eso nos da tiempo. Yo me encargaré de entrar en su despacho. Tú, mientras tanto, te quedarás aquí con Valentina. No quiero que corras ningún riesgo». Renata frunció el ceño. «Diego, esto también me involucra. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú haces todo». «Renata, entiende que mi padre no es alguien con quien se pueda jugar. Si nos descubre, no dudaría en tomar represalias, y no quiero que estés en peligro», respondió Diego, su tono más firme de lo habitual. Renata iba a replicar, pero algo en la mirada de Diego la hizo detenerse. Había una preocupación genuina en sus ojos, y aunque no quería admitirlo, sabía que tenía razón. «Está bien, pero quiero que me prometas que me dirás todo lo que encuentres», dijo finalmente. Diego asintió. «Te lo prometo». Cuando llegó la noche, Joaquín salió de la casa para su cena, tal como Diego había anticipado. Renata lo observó desde una ventana, sintiendo un nudo en el estómago, mientras el coche de lujo de Joaquín desaparecía por la calle. Diego esperó unos minutos antes de dirigirse al despacho de su padre. Renata se quedó en la sala con Valentina, intentando mantener la calma, pero cada segundo que pasaba, sentía que el tiempo se alargaba interminablemente. En el despacho, Diego encendió la lámpara del escritorio y comenzó a buscar entre los cajones y archivadores. Había montones de papeles relacionados con la empresa, pero nada que pareciera relevante para lo que buscaban, hasta que encontró un sobre manila etiquetado con una sola palabra: confidencial. Con cuidado, abrió el sobre y comenzó a revisar su contenido. Entre los documentos había contratos, cartas y recortes de periódico. Fue una de las cartas la que llamó su atención. Estaba fechada hace más de 20 años y llevaba el nombre de un hombre que Diego no reconocía, pero que, al leerla, lo dejó sin aliento. La carta hablaba de un accidente ocurrido bajo circunstancias controladas.
junto con una advertencia para asegurarse de que no quedaran cabos sueltos, aunque no mencionaba nombres directamente. La implicación era clara. Ese accidente no había sido un accidente en absoluto. Diego también encontró un recorte de periódico que informaba sobre el fallecimiento de una pareja en un accidente automovilístico. Los nombres de los fallecidos coincidían con los de los padres de Renata. Sintiendo que el aire le faltaba, Diego guardó los documentos en el sobre y salió del despacho, asegurándose de dejar todo como estaba. Cuando regresó a la sala, Renata lo estaba esperando, sus ojos llenos de ansiedad. ¿Encontraste algo?, preguntó de inmediato. Diego asintió, pero su expresión era sombría. Se sentó frente a ella y colocó el sobre en la mesa. Renata, creo que tus sospechas eran ciertas. El accidente de tus padres no fue un accidente. Mi padre estuvo involucrado. Renata se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Con manos temblorosas, sacó los documentos del sobre y los leyó una y otra vez, como si intentara encontrar algo que lo desmintiera. Pero todo estaba ahí, claro como el agua. ¿Por qué haría algo así?, preguntó finalmente con la voz quebrada. Diego negó con la cabeza, su rostro lleno de culpa. No lo sé, pero te prometo que vamos a descubrirlo. Renata apretó los dientes, sus ojos llenos de determinación. Esto no puede quedarse así. Diego, no descansaré hasta que pague por lo que hizo. Diego asintió. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para apoyar a Renata, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio padre. La mañana siguiente en la casa, Alarcón se sentía más tensa que nunca. Renata no había dormido, repasando una y otra vez los documentos que Diego le había mostrado. Cada palabra en esas cartas y reportes confirmaba lo que su instinto había sospechado durante años. El accidente de sus padres no había sido un error, sino una ejecución cuidadosamente planeada. Y Joaquín Alarcón estaba en el centro de todo. Diego, por su parte, también había pasado la noche en vela. No podía ignorar la carga de culpabilidad que sentía al saber que su propio padre era responsable de la tragedia que había marcado la vida de Renata. Aunque sabía que enfrentar a Joaquín sería complicado, estaba decidido a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Renata al amanecer, sentándose frente a Diego en la sala. Su voz estaba firme, pero sus ojos delataban la mezcla de rabia y dolor que sentía. Diego respiró profundamente antes de responder. Primero, necesitamos confrontarlo. No podemos actuar sin escuchar lo que tiene que decir, aunque no espero que admita nada fácilmente. Renata asintió, aunque sabía que enfrentarse a Joaquín no sería sencillo. Había algo intimidante en él, una presencia que parecía controlarlo todo a su alrededor. Pero esta vez, estaba dispuesta a no retroceder. Esa tarde, mientras Joaquín se preparaba para salir a una reunión, Diego lo interceptó en el vestíbulo. «Padre, necesito hablar contigo. Es importante», dijo, su tono más serio de lo habitual. Joaquín levantó una ceja, evidentemente molesto por la interrupción. «¿Puede esperar? ¿Estoy atrasado para una reunión?» «No, no puede esperar», respondió Diego, su voz cortante. Joaquín frunció el ceño, pero al ver la determinación en los ojos de su hijo, suspiró y asintió. «Está bien. Hablemos en mi despacho». Diego lo siguió, mientras Renata observaba desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza. No sabía qué pasaría en ese enfrentamiento, pero confiaba en que Diego haría lo correcto. Una vez en el despacho, Diego cerró la puerta y colocó el sobre con los documentos sobre el escritorio. «Explícame esto», dijo, señalando el sobre. Joaquín lo miró con confusión al principio, pero cuando abrió el sobre y revisó los papeles, su expresión cambió. Por un instante, algo parecido al miedo cruzó su rostro, pero rápidamente lo reemplazó con una fachada de calma. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, su voz fría. «No importa dónde lo encontré, lo que importa es lo que dice. Estos documentos prueban que tuviste algo que ver con la muerte de los padres de Renata. ¿Es cierto?», exigió Diego, sus ojos llenos de una mezcla de furia y decepción. Joaquín dejó los papeles sobre el escritorio y se cruzó de brazos. «Diego, no entiendes cómo funcionan las cosas. A veces, hay decisiones que deben tomarse para proteger lo que es importante». «¿Proteger qué?», espetó Diego, dando un paso adelante. «¿Tu reputación? ¿Tu empresa? ¿Eso justifica matar a 2 personas?» Joaquín mantuvo su postura, pero su mirada se endureció. «Eran un problema.
Sabían demasiado sobre ciertos negocios que podían poner en riesgo todo lo que construí. Fue necesario. Las palabras de Joaquín hicieron que Diego sintiera una mezcla de asco y horror. Nunca había querido ver ese lado oscuro de su padre, pero ahora no podía ignorarlo. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?, dijo Diego, su voz quebrándose ligeramente. No solo destruiste sus vidas, sino también la de su hija. ¿Sabes lo que Renata ha pasado todos estos años? Joaquín soltó una risa amarga. Esa chica no era más que una consecuencia, y si estás tan interesado en defenderla, te sugiero que lo pienses bien. No querrás convertirte en mi enemigo. Diego lo miró fijamente, sin ceder. No necesito pensarlo. Si eso significa que estamos en lados opuestos, entonces que así sea. Joaquín parecía sorprendido por la firmeza de su hijo, pero rápidamente recuperó su compostura. Si decides seguir este camino, Diego, te advierto que no saldrás ganando. Recuerda quién tiene el poder aquí. Diego se quedó en silencio por un momento antes de inclinarse hacia su padre, sus palabras cargadas de determinación. El poder no te servirá de nada cuando la verdad salga a la luz. Sin decir más, Diego salió del despacho, dejando a Joaquín solo con sus pensamientos. Cuando llegó a la sala, encontró a Renata esperando, su rostro tenso por la incertidumbre. ¿Qué dijo?, preguntó, poniéndose de pie de inmediato. Diego negó con la cabeza, su expresión llena de frustración. No negó nada, admitió que lo hizo, y ni siquiera mostró remordimiento. Según él, fue necesario. Renata sintió que un fuego se encendía en su interior. Entonces no hay más que hablar. Tiene que pagar por lo que hizo. Diego asintió. Estoy contigo en esto, pero debemos ser cuidadosos. Mi padre no es alguien que se quede de brazos cruzados. Renata miró a Diego, viendo en él no solo a un aliado, sino a alguien dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad, aunque el camino por delante sería difícil. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión palpable en la casa de los Alarcón. Joaquín evitaba a Diego y a Renata, pero su presencia se sentía como una sombra constante. Diego sabía que su padre no se quedaría de brazos cruzados después de su confrontación, y Renata no podía dejar de preguntarse qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para proteger sus secretos. Una tarde, mientras Valentina jugaba en el jardín con Renata, Diego recibió una llamada en su oficina en casa. Al contestar, escuchó una voz desconocida pero amenazante. «Señor Alarcón, le recomiendo que deje de entrometerse en los asuntos de su padre. ¿Podría arrepentirse?» Diego sintió un escalofrío, pero no permitió que la amenaza lo intimidara. «¿Quién eres? ¿Qué quieres? No soy nadie importante, pero trabajo para alguien que tiene mucho interés en que esto no vaya más allá. Considérelo un aviso amistoso». Antes de que Diego pudiera responder, la llamada se cortó. Cerró el puño con fuerza, sintiendo cómo la frustración se acumulaba en su interior. Sabía que Joaquín estaba detrás de todo, moviendo los hilos para intimidarlo, pero eso solo reforzó su determinación de enfrentarlo. Esa misma noche, después de asegurarse de que Valentina estaba dormida, Diego reunió a Renata en el comedor para hablar. «Recibí una llamada hoy. Fue una amenaza, claramente enviada por mi padre», dijo, sin rodeos. Renata frunció el ceño, pero no parecía sorprendida. Sabía que algo así pasaría. Joaquín no va a detenerse tan fácilmente. «No, no lo hará», respondió Diego con firmeza. «Pero tampoco lo haré yo. Necesitamos encontrar más pruebas, algo que no pueda negar o encubrir». Renata lo miró con determinación. «Estoy contigo, Diego. No importa lo que haga falta. No voy a rendirme». A la mañana siguiente, Diego tomó la decisión de investigar más a fondo los negocios de su padre. Aunque Joaquín había sido cuidadoso durante años, Diego sabía que en algún lugar debía haber rastros de sus actividades ilícitas. Pasó horas revisando archivos antiguos de la empresa y contactos en su red profesional, buscando algo que pudiera vincular a Joaquín con otros actos cuestionables. Mientras tanto, Renata decidió enfrentar sus propios temores. Fue al orfanato donde creció, buscando pistas que pudieran darle más claridad sobre la conexión entre sus padres y Joaquín. Aunque las monjas que la habían cuidado ya no estaban, logró encontrar a una antigua trabajadora que recordaba algunos detalles del accidente. «Fue un accidente extraño», dijo la mujer mientras removía una taza de té. «La policía lo trató como algo común, pero yo siempre pensé que había algo más. Tus padres parecían
preocupados los días antes del accidente, como si estuvieran huyendo de algo. Renata sintió un escalofrío al escuchar eso. ¿Mencionaron algo específico? ¿Alguien los estaba siguiendo? La mujer negó con la cabeza. No, pero recuerdo que tu madre me entregó una caja el día antes de su muerte. Me pidió que la guardara por si algo les pasaba. Nunca la abrí, pero supuse que era importante. El corazón de Renata se aceleró. ¿Todavía la tienes? La mujer asintió y se levantó para buscarla. Minutos después, regresó con una caja de madera desgastada por el tiempo. Renata la tomó con manos temblorosas, agradeciendo a la mujer antes de regresar rápidamente a la casa de los Alarcón. Cuando llegó, encontró a Diego esperándola en la sala, su expresión llena de preguntas. ¿Encontraste algo?, preguntó. Renata colocó la caja sobre la mesa. Esto, mi madre lo dejó antes del accidente. Nunca supe de su existencia hasta ahora. Diego abrió la caja con cuidado. Dentro había una serie de documentos, fotos y un diario. Al revisar los papeles, quedó claro que los padres de Renata habían trabajado para una empresa subsidiaria de los Alarcón y que habían descubierto irregularidades financieras que podían implicar a Joaquín. Aquí está la conexión, dijo Diego, señalando un contrato firmado por Joaquín. Tus padres encontraron algo que podía exponerlo, y él se aseguró de que no pudieran hablar. Renata sintió cómo la rabia se acumulaba en su interior. Por años había vivido con la duda y el dolor de no saber la verdad, y ahora todo encajaba. Joaquín había destruido su vida para protegerse, y ella no podía permitir que quedara impune. Diego, esto tiene que salir a la luz. No podemos dejar que se salga con la suya, dijo, con la voz temblando de emoción. Diego asintió, pero su mirada era cautelosa. Lo haremos, pero tenemos que ser inteligentes. Mi padre tiene recursos, y no dudará en usarlos contra nosotros. Esa noche, mientras Diego y Renata planeaban sus próximos pasos, Joaquín estaba en su despacho, revisando documentos propios. Aunque mantenía una fachada de tranquilidad, había algo en su mirada que delataba su preocupación. Sabía que Diego y Renata no se detendrían, y eso lo hacía peligroso. Antes de cerrar su laptop, tomó su teléfono y marcó un número. Asegúrate de que los vigilen de cerca. Si se acercan demasiado, haz lo que sea necesario. Desde ese momento, la batalla entre Joaquín y su hijo estaba oficialmente declarada, y tanto Renata como Diego sabían que no habría vuelta atrás. La mañana comenzó con una aparente calma en la casa de los Alarcón, pero tanto Renata como Diego sabían que era el preludio de algo mayor. La revelación de los documentos en la caja de los padres de Renata no solo había confirmado las sospechas, sino que también les había dado las pruebas que necesitaban para exponer a Joaquín. Sin embargo, ambos entendían que esto también los había puesto en la mira de un hombre que no toleraba amenazas. Mientras Valentina desayunaba felizmente, ajena a lo que sucedía, Diego recibió un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido, pero el contenido era claro. Sabemos lo que estás haciendo. Deja de jugar con fuego antes de que alguien salga herido. Diego apretó los dientes al leerlo, tratando de mantener la compostura para no alarmar a Valentina ni a Renata. Pero por dentro, la preocupación crecía. Sabía que su padre no se detendría ante nada para protegerse. Después de dejar a Valentina en su clase de arte, Diego y Renata se sentaron en la sala para discutir sus próximos pasos. Renata todavía sostenía algunos de los documentos de la caja, su expresión determinada pero llena de tensión. Sabemos que tenemos la verdad de nuestro lado, Diego, pero no podemos subestimar a Joaquín. Es un hombre poderoso y no va a dejar que esto salga a la luz tan fácilmente, dijo Renata, su voz firme pero cautelosa. Lo sé, respondió Diego, mirando los papeles sobre la mesa. Pero no voy a permitir que intimide a mi hija, ni a ti. Él necesita entender que esta vez no puede controlar todo, antes de que pudieran continuar. El sonido de una notificación en el teléfono de Renata interrumpió la conversación. Al revisarlo, vio un mensaje que la dejó helada. Deja la casa de los Alarcón si quieres proteger a la niña. Renata sintió cómo la sangre se le helaba. Valentina era su mayor preocupación, y el hecho de que la amenazaran directamente la llenaba de rabia y miedo. Sin decir una palabra, le mostró el mensaje a Diego. Diego tomó el teléfono y leyó el mensaje con el ceño fruncido. Esto ya cruzó un límite. Mi padre está usando a Valentina para manipularnos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Renata, sintiendo cómo la preocupación se apoderaba de ella.
Diego respiró profundamente, tratando de calmarse. Primero, vamos a reforzar la seguridad de la casa. Llamaré a un equipo privado para instalar cámaras y asegurarnos de que nadie pueda acercarse. Y segundo, llevaremos estas pruebas a alguien de confianza. Mi padre tiene muchos aliados, pero no todos estarán dispuestos a encubrir esto. Renata asintió, aunque la idea de exponer a Joaquín en público todavía la llenaba de incertidumbre. Sabía que era lo correcto, pero también entendía que eso los pondría en un peligro aún mayor. Esa tarde, mientras Diego hablaba con un contacto en su oficina, Renata salió al jardín para despejarse, pero apenas había dado unos pasos cuando escuchó un ruido detrás de ella. Al voltear, vio a un hombre desconocido que se acercaba lentamente, con una sonrisa inquietante en el rostro. «Señorita Martínez, parece que no está tomando en serio nuestras advertencias», dijo el hombre, deteniéndose a pocos metros de ella. Renata retrocedió instintivamente, pero su voz no tembló. «No sé quién eres, pero te aseguro que no me voy a dejar intimidar». El hombre rió, como si encontrara divertido su desafío. «Valiente, pero tonta. Deberías preocuparte menos por tus principios y más por las personas que te importan. Sería una pena que la niña sufriera por tus decisiones». Antes de que Renata pudiera responder, el hombre dio media vuelta y se fue como si nada. Renata se quedó inmóvil, temblando de rabia e impotencia. Cuando Diego regresó minutos después, la encontró todavía en el jardín, con las manos apretadas en puños. «¿Qué pasó?», preguntó, acercándose rápidamente. Renata le explicó lo que había sucedido, y la expresión de Diego se endureció. «Esto no puede seguir así. Necesitamos tomar medidas más drásticas». Esa noche, Diego decidió enfrentarse nuevamente a su padre. Aunque sabía que Joaquín era el responsable de las amenazas, quería escuchar de su boca hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Entró en su despacho sin previo aviso, encontrándolo sentado en su escritorio como si nada estuviera pasando. «Diego, ¿a qué debo el placer de esta visita inesperada?», preguntó Joaquín con una sonrisa sarcástica. Diego cerró la puerta detrás de él y se cruzó de brazos. «Déjate de juegos, padre. Sabemos lo que hiciste, y ahora estás amenazando a Renata y a Valentina. Esto tiene que parar». Joaquín levantó una ceja, fingiendo sorpresa. «¿Amenazas, Diego? Siempre tan dramático. No sé de qué estás hablando». «No mientas. Sabes perfectamente de qué hablo», respondió Diego, dando un paso hacia él. «Pero te advierto algo. No voy a quedarme de brazos cruzados. Si sigues intentando intimidarnos, me aseguraré de que todo el mundo sepa quién eres en realidad». Por un instante, Joaquín pareció perder la paciencia. Su mirada se volvió fría y cortante. «Cuidado, hijo. Estás jugando un juego muy peligroso, y puede que no te guste cómo termina». Diego sostuvo su mirada, sin retroceder. «No me importa lo peligroso que sea. Esta vez no voy a ceder sin decir más». Diego salió del despacho, dejando a Joaquín furioso. Sabía que la confrontación solo lo había hecho más peligroso, pero también sabía que no había otra opción. Ahora, más que nunca, estaban en una carrera contra el tiempo para exponer la verdad antes de que Joaquín pudiera tomar represalias. Mientras Diego volvía a la sala, encontró a Renata esperándolo. Aunque el miedo seguía presente, ambos sabían que no estaban solos en esta lucha, y esa unión era lo único que podía darles la fuerza para enfrentar lo que venía. La tensión en la casa Alarcón era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Renata y Diego sabían que cada paso que daban los acercaba más a la verdad, pero también los ponía en mayor peligro. Joaquín había dejado claro que no tenía intenciones de ceder, y las amenazas hacia Valentina seguían pesando como una nube oscura sobre ellos. Esa mañana, mientras Diego revisaba los documentos que habían recopilado, Renata entró en la sala con una expresión de preocupación. «Diego, no podemos seguir así. Valentina está en medio de todo esto, y no quiero que nada le pase por mi culpa», dijo, cruzando los brazos como si tratara de contenerse. Diego levantó la vista, dejando los papeles a un lado. «Renata, no es tu culpa. Mi padre es el único responsable de lo que está pasando, y no voy a dejar que te lleves la culpa por algo que tú no provocaste». Renata suspiró, sentándose frente a él. «Lo sé, pero no puedo evitar sentirme responsable. Desde que llegué a esta casa, todo ha cambiado, y no siempre para bien». Diego negó con la cabeza, inclinándose hacia ella.
Las cosas cambiaron porque nos hiciste darnos cuenta de lo que realmente importa. Valentina necesita a alguien como tú en su vida, y yo también, pero eso no significa que debamos retroceder. Renata lo miró fijamente, buscando algo de consuelo en sus palabras. Sin embargo, el miedo por Valentina seguía siendo más fuerte. Diego, tal vez debería irme. Si me voy, Joaquín podría dejar de molestarlos y tú podrías proteger a tu hija. Las palabras de Renata cayeron como un balde de agua fría sobre Diego. Por un momento, se quedó en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Irte?», preguntó finalmente, con incredulidad en su voz. «¿Crees que eso resolverá algo? Mi padre no se detendrá porque te vayas, Renata. Él quiere asegurarse de que nadie descubra lo que hizo, y tú eres la clave para exponerlo». Renata bajó la mirada, sabiendo que Diego tenía razón. Sin embargo, el peso de las amenazas la hacía dudar de su capacidad para enfrentarse a todo. «No quiero que Valentina sufra, Diego. Ella es lo más importante», dijo en voz baja. Diego tomó sus manos entre las suyas, mirándola con seriedad. «Valentina necesita a alguien que le muestre que no debemos rendirnos ante el miedo, y yo no voy a dejar que mi padre te obligue a huir. Esto lo enfrentaremos juntos». Las palabras de Diego parecían llenar a Renata de una nueva determinación. Aunque todavía tenía miedo, sabía que no podía abandonar todo lo que habían logrado hasta ahora. Por primera vez en su vida, tenía a alguien dispuesto a luchar a su lado, y eso la hacía sentir más fuerte. Esa tarde, Diego recibió una llamada de uno de sus contactos en la empresa. Era un abogado de confianza, alguien que había trabajado en casos delicados antes. «Diego, revisé los documentos que me enviaste. Esto es más grande de lo que imaginaba. Si presentas estas pruebas, podrías no solo exponer a tu padre, sino también derrumbar partes importantes de la empresa», dijo el abogado con tono cauteloso. Diego apretó los labios. Sabía que esa sería una de las consecuencias, pero escucharla en voz alta lo hacía más real. «¿Qué tan grave sería?», preguntó finalmente. «Grave. Muchos de los contratos vinculados a las actividades ilegales de Joaquín involucran a socios poderosos. Si decides seguir adelante, debes estar preparado para enfrentarte a una batalla legal larga y complicada, y probablemente perderás todo lo que tu padre construyó», advirtió el abogado. Diego colgó la llamada con una mezcla de incertidumbre y determinación. Cuando regresó a la sala, Renata lo estaba esperando, su expresión llena de preguntas. «¿Qué pasó?», preguntó, levantándose de inmediato. Diego suspiró, pasando una mano por su cabello. «Si seguimos adelante con esto, es probable que la empresa de mi familia caiga. No solo afectará a mi padre, sino también a mucha gente que depende de ella». Renata se quedó en silencio, procesando lo que eso significaba. Sabía que Diego había dedicado gran parte de su vida a la empresa, y ahora debía decidir si estaba dispuesto a sacrificarlo todo por la verdad. «Diego, no quiero que arruines tu vida por esto», dijo finalmente. «Ya me has ayudado más de lo que jamás habría imaginado». Diego la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «No se trata de mi vida, Renata. Se trata de hacer lo correcto. Mi padre destruyó la vida de tus padres, y si permito que siga saliéndose con la suya, seré tan culpable como él». Renata sintió una mezcla de gratitud y admiración por Diego. Sabía que su decisión no era fácil, pero también entendía que su apoyo era crucial para enfrentar lo que venía. «Entonces lo haremos», dijo finalmente, con determinación en su voz. «Expondremos a Joaquín, pase lo que pase». Esa noche, mientras Valentina dormía profundamente, Diego y Renata comenzaron a organizar todos los documentos que presentarían como pruebas. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero también sabían que no podían dar marcha atrás, sin que ellos lo supieran. Joaquín estaba al tanto de sus movimientos. Desde su despacho, habló con alguien por teléfono, su voz cargada de rabia y determinación. «No voy a permitir que me destruyan. Si quieren jugar sucio, les mostraré lo que significa enfrentarse a mí», dijo. Colgando con un golpe seco, la guerra estaba declarada, y ambos bandos estaban listos para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. El amanecer trajo consigo una mezcla de nervios y determinación. Renata y Diego habían pasado la noche revisando cada documento, organizando las pruebas en un orden lógico y contundente. Ahora no había vuelta atrás. El momento de enfrentarse a Joaquín había llegado. Valentina fue dejada en casa de una amiga cercana de Diego.
Lejos del centro de la tormenta que estaba por desatarse, Renata la abrazó con fuerza antes de despedirse, prometiéndole que pronto estarían juntas otra vez. La niña no entendía del todo lo que estaba pasando, pero confiaba en que su papá y Renata resolverían cualquier problema. En la casa de los Alarcón, Joaquín estaba sentado en su despacho, revisando un informe como si fuera un día más, cuando Diego entró, seguido de Renata. Levantó la vista con una expresión de calma calculada. «Ah, Diego, veo que traes compañía», dijo Joaquín, recostándose en su silla con una leve sonrisa. «¿A qué debo el placer?». Diego colocó una carpeta gruesa sobre el escritorio de su padre, su mirada fría y decidida. «A esto, padre. Es hora de que enfrentemos la verdad». Joaquín arqueó una ceja y tomó la carpeta. Abrió la primera página y comenzó a leer los documentos. Su expresión, cambiando lentamente de despreocupación a una mezcla de rabia y alerta, cerró la carpeta con un golpe seco y se levantó de su silla. «¿De dónde sacaron esto?», preguntó, su voz cargada de furia. «Eso no importa», respondió Diego sin retroceder. «Lo que importa es que ahora sabemos la verdad. Tú asesinaste a los padres de Renata para proteger tus secretos, y no voy a permitir que eso quede impune». Joaquín soltó una carcajada amarga. «¿Y qué piensan hacer con esto? ¿Llevarlo a las autoridades? Exponerlo al público, Diego, hijo. No seas ingenuo. Sabes tan bien como yo que tengo suficientes contactos para hacer que esto desaparezca en un instante». «Tal vez antes lo tenías», intervino Renata, dando un paso al frente. «Pero ahora no. Estas pruebas están respaldadas y listas para ser entregadas. Ya no puedes esconderte». Joaquín la miró con desprecio. «Tú no tienes idea de con quién estás jugando, niña. ¿De verdad crees que puedes ganar esta guerra?». Renata sostuvo su mirada, firme. «No es una guerra que planeo ganar sola. No se trata solo de mí, Joaquín. Se trata de todas las personas que destruiste por tu ambición». Diego se acercó, colocando las manos sobre el escritorio. «Escúchame bien, padre. Esto no es una negociación. Si aceptas confesar y cooperar con las autoridades, podríamos evitar que todo caiga sobre ti como una avalancha. Pero si te resistes, no me dejarás otra opción que destruirlo todo». Joaquín apretó los dientes, furioso, por un momento. Parecía que iba a ceder, pero su orgullo era demasiado fuerte. Dio un paso hacia Diego, su voz ahora cargada de veneno. «Si haces eso, Diego, no solo destruirás mi legado, destruirás nuestra familia. Valentina crecerá sin nada, y todo lo que construí se perderá. ¿Es eso lo que quieres?». Diego no se dejó intimidar. «Tú destruiste esta familia el día que decidiste poner tu ambición por encima de todo. Si esto termina contigo, entonces será un precio que estoy dispuesto a pagar». Renata sintió una punzada de respeto y admiración por Diego. Sabía lo difícil que debía ser para él enfrentarse a su propio padre, pero su determinación era inquebrantable. Antes de que pudieran continuar, el sonido de un teléfono interrumpió el momento. Joaquín respondió rápidamente, hablando en voz baja. Renata y Diego intercambiaron miradas, sabiendo que algo estaba pasando. Cuando Joaquín colgó, su expresión había cambiado. Había una mezcla de frustración y derrota en su rostro. «Parece que me subestimaron, pero también yo subestimé su determinación», dijo finalmente, volviendo a su silla. «Muy bien, Diego. Hagamos esto de tu manera, pero te advierto algo. Si esto termina con mi caída, me aseguraré de que no sea yo el único en perder». Diego y Renata no respondieron. Habían esperado este tipo de reacción, y aunque sabían que Joaquín no se rendiría tan fácilmente, también sabían que tenían la ventaja. Esa tarde, Diego y Renata entregaron las pruebas al abogado de confianza de Diego, quien inmediatamente las presentó a las autoridades. El proceso legal fue puesto en marcha, y los días que siguieron estuvieron llenos de interrogatorios y reuniones. Joaquín fue llamado a declarar, y aunque intentó usar su influencia para evadir la justicia, el peso de las pruebas era abrumador. Mientras tanto, Renata sintió una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, finalmente estaba obteniendo la justicia que sus padres merecían, pero por otro lado, sabía que este era solo el comienzo de un largo camino. Una noche, mientras miraban a Valentina dormir, Diego se acercó a Renata y le tomó la mano. «Lo logramos, Renata. Esto no será fácil, pero ahora tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor». Renata lo miró,
con lágrimas en los ojos. Gracias, Diego, por creer en mí y por no rendirte. Oh. Diego sonrió, apretando su mano con suavidad. Gracias a ti por recordarme lo que realmente importa. Desde la distancia, Joaquín observaba cómo todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse, pero incluso en su derrota, sabía que aún quedaban cartas por jugar. Para él, esta no era una batalla perdida, sino solo un revés temporal. Los días que siguieron a la entrega de las pruebas estuvieron llenos de incertidumbre y expectativa. Aunque Diego y Renata habían logrado poner en marcha el proceso legal contra Joaquín, sabían que la batalla apenas comenzaba. Joaquín no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente, y ambos estaban preparados para cualquier cosa. Una mañana, mientras Diego revisaba los correos en su oficina, recibió un mensaje inesperado. Era de un antiguo socio de Joaquín, alguien que había trabajado con él durante años en los negocios más oscuros. Diego, sé lo que estás haciendo y admiro tu valentía, pero te advierto que tu padre no es el único peligro aquí. Hay personas que perderán mucho si todo esto se expone. Ten cuidado. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque sabía que enfrentarse a Joaquín tendría consecuencias. No había considerado cuán profundas eran las raíces de su poder. Cerró el mensaje y salió de la oficina para buscar a Renata. La encontró en el jardín con Valentina, ayudándola a regar unas flores. La escena, tan simple y llena de vida, contrastaba con la tormenta que Diego sabía que se avecinaba. «Renata, necesito hablar contigo», dijo, tratando de mantener la calma. Renata notó el tono en su voz y le indicó a Valentina que siguiera jugando. Caminó hacia Diego, limpiándose las manos con un paño. «¿Qué pasó?», preguntó, su rostro reflejando preocupación. Diego le mostró el mensaje, explicándole su procedencia. Renata leyó las palabras con detenimiento, su expresión endureciéndose a medida que avanzaba. «Esto significa que hay más personas involucradas. No solo es Joaquín», dijo, devolviéndole el teléfono a Diego. «Exacto. Y si esas personas sienten que estamos cerca de descubrir algo más grande, podrían intentar detenernos de cualquier manera». Renata asintió, su mente ya trabajando en las posibles implicaciones. «Entonces debemos ser más cuidadosos. No podemos permitir que nos encuentren desprevenidos». Esa tarde, Diego se reunió con su abogado para discutir los avances del caso. Aunque las pruebas contra Joaquín eran contundentes, el abogado le advirtió que algunos socios poderosos de la empresa ya estaban buscando maneras de desviar la atención. «Tienes que estar preparado para un ataque público, Diego. Intentarán desacreditarte y protegerse a toda costa», le dijo el abogado, su tono grave. Diego asintió, consciente de lo que eso significaba. Regresó a casa con una sensación de peso en el pecho, pero decidido a no ceder. Mientras tanto, Renata decidió tomar una medida preventiva. Llamó a la trabajadora del orfanato que le había dado la caja de sus padres y le pidió que la ayudara a recopilar cualquier otra información que pudiera vincular a Joaquín con sus actividades ilegales. Aunque sabía que estaban en una posición frágil, no quería dejar cabos sueltos. Esa noche, después de acostar a Valentina, Diego y Renata se sentaron en la sala para hablar sobre el siguiente paso. «Diego, no sé si esto es suficiente. Sabemos que Joaquín tiene aliados, y si no encontramos más pruebas, podrían cubrirlo todo», dijo Renata cruzando los brazos. Diego la miró, con el ceño fruncido. «¿Qué sugieres? Ya presentamos todo lo que teníamos». Renata respiró hondo antes de responder. «Tal vez debamos buscar en los archivos de la empresa. Joaquín debe tener registros de sus transacciones ocultas. Si logramos exponer eso, será imposible que lo encubran». Diego dudó por un momento. Sabía que entrar en la empresa y buscar esos documentos no solo sería arriesgado, sino también ilegal, pero también entendía que Renata tenía razón. Necesitaban más para asegurarse de que Joaquín no escapara de la justicia. «Está bien», dijo finalmente, «pero si hacemos esto, debemos ser extremadamente cuidadosos». Al día siguiente, Diego utilizó su acceso como directivo de la empresa para entrar en el sistema de archivos. Mientras revisaba los registros digitales, encontró varias transacciones sospechosas que parecían estar vinculadas a cuentas en paraísos fiscales. Aunque no mencionaban nombres directamente, los montos y las fechas coincidían con algunos de los eventos descritos en los documentos de los padres de Renata. Esa misma noche, Diego imprimió los registros y los llevó a casa.
Renata los examinó con cuidado, buscando cualquier conexión que pudiera fortalecer su caso. «Esto es lo que necesitábamos», dijo finalmente, levantando uno de los papeles. «Aquí hay una transferencia que coincide con la fecha del accidente de mis padres. Esto prueba que alguien fue pagado para encubrirlo». Diego asintió, sintiendo que por fin estaban un paso adelante. Pero antes de que pudieran celebrar, un fuerte golpe en la puerta principal los hizo sobresaltarse. Ambos se miraron con alarma antes de que Diego se levantara para abrir. Al hacerlo, encontró un sobre en el suelo. Al recogerlo, notó que no tenía remitente. Lo abrió con cuidado, y dentro encontró una foto de Valentina jugando en el jardín, acompañada de un mensaje. «Última advertencia. Deténganse antes de que alguien salga herido. Renata», que había seguido a Diego hasta la puerta. Vio la foto y sintió cómo el miedo volvía a apoderarse de ella, pero esta vez no dejó que la paralizara. «Diego, no podemos permitir que nos controlen con esto. Valentina está segura con nosotros. Si cedemos ahora, todo habrá sido en vano». Diego apretó la foto entre sus manos, su expresión llena de ira y determinación. «No vamos a ceder, Renata, no mientras tengamos la verdad de nuestro lado». Sabían que el precio de la verdad era alto, pero estaban dispuestos a pagarlo, porque al final sabían que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. La mañana siguiente trajo consigo un aire de determinación, a pesar de las amenazas. Diego y Renata sabían que no podían dar marcha atrás. Con las nuevas pruebas en mano, decidieron reunirse nuevamente con el abogado de confianza de Diego para planificar el siguiente paso. «Esto cambia todo», dijo el abogado, examinando los documentos que Diego le había entregado. «Estas transacciones prueban que no solo Joaquín, sino varios de sus socios, estuvieron involucrados en una red de corrupción y encubrimiento. Si esto se presenta correctamente, no habrá manera de que escapen». «¿Cuánto tiempo nos tomará?», preguntó Diego, su tono lleno de urgencia. «Ya iniciamos el proceso. Con estas pruebas, podemos solicitar una investigación oficial y una orden de arresto contra Joaquín», respondió el abogado, con firmeza. «Pero deben estar preparados. Esto no será rápido ni fácil. Habrá resistencia, y las amenazas podrían intensificarse». Diego asintió, consciente de los riesgos. Renata, sentada a su lado, miró al abogado con determinación. «No importa cuánto tiempo tome, no vamos a detenernos esa tarde». Mientras esperaban las primeras noticias sobre el avance del caso, Diego y Renata decidieron mantener un perfil bajo. Sabían que Joaquín podría intentar algo desesperado y no querían darle ninguna ventaja. Sin embargo, la tensión seguía creciendo. Valentina, ajena al caos que lo rodeaba, llenaba la casa con su risa y energía. Renata la observaba jugar, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Había prometido protegerla, y estaba decidida a cumplir esa promesa. Sin importar lo que costara, esa noche, un oficial de policía llegó a la casa con una noticia importante. Las pruebas habían sido aceptadas por la fiscalía y se había emitido una orden de arresto contra Joaquín Alarcón. Sin embargo, el oficial también les advirtió que Joaquín parecía haber anticipado el movimiento. «Hasta ahora no lo hemos localizado. Su abogado asegura que está dispuesto a entregarse, pero no estamos seguros de que cumpla su palabra», explicó el oficial. Diego apretó los puños. Conocía a su padre demasiado bien para creer que se rendiría sin pelear. «Haremos lo que sea necesario para encontrarlo», respondió Diego, su voz llena de determinación. Horas después, mientras la casa estaba en calma, Renata recibió una llamada que la hizo temblar. Era la trabajadora del orfanato que le había dado la caja. Su voz sonaba nerviosa y urgente. «Renata, creo que alguien estuvo aquí buscando información sobre ti. Encontré papeles revueltos en mi oficina, y estoy segura de que no fui yo quien los movió». Renata sintió un escalofrío, aunque estaba lejos del orfanato. Sabía que Joaquín o alguno de sus socios podría estar intentando desenterrar algo para usarlo en su contra. «Gracias por decírmelo. Por favor, ten cuidado». «No quiero que te metas en peligro», respondió Renata, con voz temblorosa, cuando compartió la noticia con Diego. Su expresión se endureció. «Esto confirma que mi padre no va a detenerse, pero tampoco nosotros». La mañana siguiente trajo consigo un giro inesperado. Joaquín fue capturado en un aeropuerto privado mientras intentaba salir del país.
La noticia se difundió rápidamente, y las imágenes de su arresto llenaron los noticieros. Por primera vez, la máscara de poder y control de Joaquín se había caído. Diego y Renata se miraron, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. Habían ganado la primera gran batalla, pero sabían que aún quedaba mucho por hacer. Días después, durante la primera audiencia del caso, Joaquín mantuvo una actitud desafiante, negando cualquier responsabilidad y acusando a Diego de traición. Sin embargo, las pruebas presentadas por el abogado de Diego eran irrefutables, y los testimonios de antiguos empleados de la empresa comenzaron a pintar un cuadro claro de su culpabilidad. Renata fue llamada a testificar, un momento que sabía que sería difícil pero necesario. De pie frente a Joaquín, lo miró a los ojos con una firmeza que sorprendió incluso a los presentes. Por años viví con el dolor de no saber la verdad sobre la muerte de mis padres. Ahora sé que fue usted quien los arrebató de mi vida. No busco venganza, pero sí justicia, y eso es lo que espero que este tribunal haga, dijo, con la voz llena de emoción. El tribunal quedó en silencio por un momento, con las palabras de Renata resonando en cada rincón de la sala. Finalmente, después de semanas de audiencias, el juez dictó sentencia. Joaquín Alarcón fue condenado a prisión por múltiples delitos, incluyendo corrupción, fraude y homicidio premeditado. Sus socios también enfrentaron consecuencias legales, y la empresa de los Alarcón quedó bajo una reestructuración supervisada por las autoridades. De regreso en casa, Diego y Renata sintieron por primera vez en meses que podían respirar con tranquilidad. Valentina, ajena a los detalles, abrazó a Renata con una sonrisa. ¿Ahora todo está bien?, preguntó la niña, con su habitual inocencia. Renata la abrazó con fuerza. Sí, Valentina, ahora todo está bien. Diego se unió al abrazo, mirando a Renata con gratitud y admiración. Aunque el camino había sido duro, sabían que habían hecho lo correcto. En los días siguientes, Renata decidió retomar su vida con una nueva perspectiva. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, sabía que había encontrado algo más valioso que la venganza, una familia que estaba dispuesta a luchar por la verdad y el amor. Diego, por su parte, se comprometió a reconstruir la empresa bajo principios más honestos, prometiendo nunca repetir los errores de su padre. Y así, en medio de las adversidades, Renata, Diego y Valentina encontraron un nuevo comienzo, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la justicia y la redención siempre encuentran su camino.